La violencia y el clero en la edad contemporánea. Teoría, prácticas y retos desde el ámbito historiográfico. Un ensayo de Esther Aldave Monreal, Universidad Pública de Navarra. Introducción. Hablar del clero en la edad contemporánea es hablar de un importante e influyente sector social sometido a los diferentes procesos históricos parejos a esta época. Es hablar de cambios, de permanencias y sobre todo de interacciones mantenidas con otros sectores sociales, pero también es referirse a una institución esencial, la Iglesia Católica, durante este periodo que abarcaría desde la Guerra de Independencia 1808 hasta el tiempo presente. Asistimos a importantes cambios en el seno de la institución. Pero en este trabajo no buscamos realizar unas semblanzas sobre la historia de la Iglesia como tal, sino incidir en algunas cuestiones y retos pendientes desde la historiografía, tomando como referencia algunos episodios concretos relacionados con el clero y la violencia de carácter interpersonal. Además, en lo que respecta a los casos concretos que hemos seleccionado, nos centramos en un periodo que abarca hasta 1936, ya que la edad contemporánea es un periodo complejo como para abarcarlo en su totalidad bajo los objetivos que nos imponemos aquí. Pero, ¿por qué la violencia interpersonal? Como veremos, existen trabajos que han abordado la relación entre el clero y la violencia de acuerdo con la implicación de este sector en conflictos sociales, desde las grandes contiendas civiles a determinados fenómenos como el anticlericalismo, así como algunos discursos beligerantes en función de diferentes posiciones políticas. Por ello nos resulta más interesante incidir en una violencia de tipo más cotidiano, sea en forma física o psicológica, y que contó con clérigos como principales agentes implicados. Teniendo esto en cuenta, comenzaremos con un breve estado de la cuestión en todo lo que respecta a esta temática y con las herramientas al alcance del investigador a la hora de penetrar en ella. A continuación, nos parece interesante en este contexto realizar un acercamiento a la violencia como concepto y a las principales aportaciones desde la filosofía y las ciencias sociales a este respecto, para detenernos después brevemente en el clero como sujeto histórico y en su recorrido a lo largo de buena parte de los siglos XIX y XX. Después nos detendremos en los principales fenómenos violentos contemporáneos abordados con respecto al clero, para acabar con algunos casos a modo de ejemplos representativos de la violencia interpersonal, en lo que no se trataría más que de un breve esbozo con el objeto de potenciar este tipo de trabajos. Estado de la cuestión y la metodología. El estudio del clero. El estudio de la Iglesia Católica en España ha dado muchos frutos
en términos historiográficos, principalmente en lo que respecta a su relación con el Estado, a procesos de secularización, a su papel en la vida pública, a la evolución de la jerarquía eclesiástica o a fenómenos sociales como el clericalismo o anticlericalismo. A todo ello habría que sumar la bibliografía que ha tratado la religiosidad y el cristianismo desde un punto de vista cultural y popular. Sin embargo, en lo que compete al clero como sujeto de estudio principal, la atención es mucho menor. Si bien se han investigado algunos aspectos respecto a las características de sus miembros y a posicionamientos de carácter político durante la sociedad cambiante de los siglos XIX y XX, la relación entre este sector y la violencia aparece más diluida dentro de las temáticas que se han abordado, con excepción de algunas cuestiones relacionadas con la violencia política. Especialmente son llamativas la falta de estudios sobre el clero secular para este periodo en lo que respecta a su composición, educación o evolución a nivel sociológico. Con todo, conviene no perder de vista los trabajos realizados, sobre todo para la época moderna, y que deben ser un referente para los futuros estudios que busquen penetrar en las dinámicas violentas dentro del clero, fuese como sujeto activo o pasivo. Aunque nos desviemos brevemente del periodo cronológico que nos ocupa, merece la pena resaltar algunos trabajos y líneas de investigación planteadas por historiadores de la Edad Moderna, con el objeto de plantear futuras temáticas. Para el caso navarro, resalta el trabajo de Javier Ruiz Astiz, quien analizó la implicación del clero en determinados choques y manifestaciones violentas en el contexto de la conflictividad social y comunitaria de los siglos XVI, XVII y XVIII. Así destaca la participación de clérigos, sobre todo en altercados nocturnos y en enfrentamientos con representantes de la autoridad. En este sentido, y es algo que podría seguir en una tónica similar durante la época contemporánea, es interesante cómo los párrocos locales fueron adquiriendo una notoriedad moral para condenar o corregir determinadas conductas. Asimismo, otros trabajos también han corroborado el nivel de integración de los clérigos en la sociedad laica, participando activamente en luchas colectivas, rencillas y celebraciones populares, así como en los enfrentamientos políticos de más alto alcance en favor de diferentes facciones nobiliarias. Incluso desde la microhistoria, término popularizado por el historiador Carlo Ginzburg, resalta un trabajo pormenorizado sobre un caso concreto en el que un clérigo fue procesado y condenado por homicidio en Sanlúcar de Barrameda a finales del siglo XVIII. Volviendo la mirada a cuestión principal de esta publicación, existen algunos estudios que han centrado su atención en los abusos sexuales del clero durante la Edad Moderna y que llegaron a conocimiento de la Inquisición. De hecho, algunos de los casos más habituales que llegaron a oídos del Tribunal del Santo Oficio fueron los cometidos contra los penitentes en el marco de la confesión sacramental. Las fuentes históricas. Considerando la importancia de estas aportaciones, los retos desde la historia contemporánea dependen del partido
que pueda sacarse a las fuentes disponibles para el estudio del clero y la violencia, incidiendo sobre todo en la violencia de carácter interpersonal y teniendo en cuenta las aportaciones bibliográficas antes mencionadas. De acuerdo con el historiador Mark Bloch, la verdad puede encontrarse en todo testimonio histórico. El historiador no coloca a la derecha los buenos testimonios y los malos a la izquierda. A sus ojos no existen buenos testimonios a los que se entreguen de una vez por todas, abandonando todo control. Una declaración, por el simple hecho de ser correcta en ciertos aspectos, no está forzosamente libre de errores. Los malos testigos casi no existen en una narración, por muy imperfecta que sea. Siempre pueden contener noticias útiles. De todos modos, no conviene perder de vista la subjetividad del investigador y la tendencia a priorizar unas fuentes sobre otras. No cabe duda de que los propios temas y perspectivas a aplicar dependen del objeto de estudio y de las propias preferencias, pero también son selectivos estos documentos que yacen en los depósitos de los archivos, y son selectivos por partida doble. En primer lugar, porque ellos mismos obedecen a una decisión de supervivencia protagonizada por los contemporáneos, principalmente aquellos contemporáneos que se conformaban con el grupo o los grupos de poder dominantes. No conozco ningún documento que no obedezca a este principio de selección, y en segundo lugar son documentos selectivos en tanto que han sido rescatados por acto voluntario por especialistas, archiveros o historiadores. Si a esta cuestión sumamos el hecho de que muchas series o fondos documentales se encuentran incompletos por diversas circunstancias, el trabajo de campo y la labor de reconstrucción se complican de manera considerable. La documentación judicial. El gran potencial de estas fuentes para acercarse a la historia de vida cotidiana y de las mentalidades ha sido muy destacado por varios especialistas. Uno de los principales inconvenientes de estas fuentes es el expurgo, con la desaparición de procesos judiciales completos, tal y como ocurre en el Archivo General de Navarra para fines del siglo XIX y primero del tercio del XX. Esto nos impide el acceso al desarrollo sumario para escuchar las voces de los implicados y de los testigos. Con todo, a la hora de acceder al desarrollo de algunos casos, se conservan algunos procesos inacabados o que fueron sobreseídos de manera provisional o definitiva, conservados con la intención de que pudiesen ser reabiertos en alguna ocasión. Así, contamos igualmente con la totalidad de las sentencias judiciales dictadas por tribunal ordinario. En este caso, nos referimos a justicia criminal en el ámbito civil, pero habría que tener en cuenta las particularidades del clero a este respecto para gran parte de la edad contemporánea, recurriendo a la explicación del José Sánchez Arcilla Bernal. La jurisdicción eclesiástica comprendía el conocimiento de todas las causas espirituales y de las temporales que tuvieran relación con las primeras. En consecuencia, eran privativas de los tribunales eclesiásticos
todas aquellas causas relativas a la fe, culto divino, ritos sagrados y disciplina que correspondían antes de 1834 al Tribunal de la Inquisición, así como las causas en material de sacramentos, matrimonio y beneficios eclesiásticos. Las competencias del fuero eclesiástico se extendían a causas de índole civil y criminal. Gozaban del fuero eclesiástico todos aquellos que estuviesen ordenados in sacris, los clérigos de las órdenes menores, si vestían hábito y tenían beneficio o servían en alguna iglesia, y los tonsurados. Tras la ley de unidad de fueros de 1868, por el que jurisdicciones independientes como la administrativa o comercial pasaban a englobarse en una misma, el fuero eclesiástico conoció de los delitos de cisma, herejía, blasfemia, sortilegio y violación de juramento y voto, simonía, ordenación furtiva y sacrilegio, de los delitos que cometen los clérigos en el ejercicio de sus funciones o contra la disciplina eclesiástica, de los delitos civiles de los mismos clérigos, con excepción de los de traición, lesa majestad y contra la Constitución, falsificación de letras pontificias, homicidio, encubrimiento de salteadores, injurias a personas reales, defraudación de hacienda, juegos prohibidos y resistencia de jurisdicción del rey. Durante la mayor parte del siglo XX se atendían expedientes de jubilación, malas conductas directamente relacionadas con el comportamiento de los clérigos, o también apoyos a causas políticas durante periodos bélicos opuestas a la posición oficial de la Iglesia. Véase el ejemplo de don Antonio Moreno, vicario de la parroquia de Santa María de Tafalla, quien, por haber manifestado su apoyo explícito a la causa constitucionalista durante el trienio liberal, fue denunciado por parte de los feligreses en la diócesis, donde se le destituyó. Pero también se atendieron a otro tipo de episodios como relaciones ilícitas. Tal es el caso de Fray Joaquín Vergara, un religioso capuchino exclaustrado natural de Tafalla, que en 1844 vivía en relaciones con la ex monja María de los Arcos, pero a partir de finales del 19 el Tribunal Episcopal entendió, sobre todo de constituciones de patrimonio, impedimentos de matrimonio, procesos de divorcio, plazas vacantes, concesión o negación de sepultura, etc. Así cabe destacar la importancia de los archivos eclesiásticos a este respecto. Desde el Concilio Vaticano II se priorizó la conservación de la documentación en colaboración con el Estado para el mantenimiento y difusión de estos bienes públicos, ya que hasta los años 80 casi ningún investigador podía acceder fácilmente a ellos. Dentro de todos ellos nos interesa incidir en los diocesanos por ser los que contienen este tipo de documentación judicial. Aunque estos archivos constituyeron a partir de los años 70-80 un bien común a disposición de todos los ciudadanos, han existido algunos problemas con respecto al cumplimiento de horarios o la consulta de algunos fondos en concreto, lo cual se ha sumado a la falta de personal especializado y a la poca aceptación de laicos entre sus archiveros. Con todo esto,
ha ido cambiando durante los últimos años, y en lo que respecta al Archivo Diocesano de Pamplona, la publicación de una serie de catálogos facilita en consideración la consulta, y los fondos están a disposición de todo investigador que lo requiera. Aunque los procesos se encuentren catalogados hasta los años 30 del siglo XIX, el resto está pendiente de catalogación. Así, para la mayor parte de la edad contemporánea, una de las grandes dificultades radica en que los procesos no pueden localizarse por temática, infracción o nombres propios, sino únicamente por población. Con todo, resultan unas fuentes realmente valiosas para acceder a la cotidianidad y al día a día de la actividad eclesiástica. Fuentes hemerográficas. Estas fuentes agrupan las publicaciones periódicas, tales como diarios, revistas o demás prensa especializada. Para cualquier temática situada en la edad contemporánea, su consulta resulta esencial, y más cuando una buena parte de la prensa local desde el siglo XIX se declaró como católica, y cuando la propia Iglesia o las organizaciones afines a ella publicaron sus propios boletines o periódicos. La gran proliferación de publicaciones en la capital navarra desde el último cuarto del siglo XIX nos facilita el acceso a un variopinto abanico en el cual rastrear la percepción de la violencia, sobre todo desde el prisma de las clases acomodadas y de la profesión periodística. La consulta y uso de estas fuentes puede realizarse mediante una doble vía. Primeramente, suponen un complemento a la documentación judicial al facilitar la localización de determinadas expresiones violentas que o bien no llegaron a trascender al ámbito judicial o desaparecieron de los registros. En segundo lugar, nos pueden permitir conocer la percepción que desde estos medios se transmitía sobre los comportamientos, costumbres y modos de vida de los ciudadanos, así como los tipos de discursos más predominantes en los ciudadanos, en consonancia con las tendencias ideológicas o religiosas de la publicación. La gran cantidad de fuentes hemerográficas conservadas, así como la labor de algunos autores a la hora de catalogar dichas publicaciones periódicas para el caso de Navarra, facilitan la tarea de búsqueda y consulta. En principio, el Archivo General de Navarra y el Archivo Municipal de Pamplona conservan las principales publicaciones de la época, aunque en algunos casos de manera parcial. Además, cabe decir que parte de estas publicaciones aparecen volcadas en las plataformas virtuales del Ministerio de Cultura. A los anteriores archivos habría que sumar otros en los que se puede localizar prensa y publicaciones navarras, la Biblioteca de Navarra o la Biblioteca Nacional de España. Para comprender la importancia de estas fuentes, a modo de ejemplo, véanse las constantes denuncias de la prensa local liberal finisecular en cuanto a la implicación de los clérigos en posicionamientos políticos que optaban directa o indirectamente por la vía violenta a fines del siglo XIX. Hecho, por desgracia, muy frecuente de que el clero predique la guerra y propague las ideas que siempre constituyen un peligro más o menos inminente
que amenaza la tranquilidad de España, ya comprometida por múltiples causas. Nos ha dolido siempre ver a ciertos curas montaraces, no solo predicando el carlismo a boca llena, hasta en actos religiosos en los que el mismo decoro de la iglesia y el respeto a la santa religión de la que son ministros, aunque indignos, les debiera impedir hacerlo. En cuanto a la prensa católica navarra, casi el 20% de las publicaciones de la primera mitad del siglo XX fueron de este cuño, sin contar los periódicos informativos o de otra naturaleza que se declaraban católicos. Otras fuentes. Para terminar, quedaría por aludir a otras fuentes relevantes para el estudio del clero, sea en torno a su propia composición como a sus costumbres. En primer lugar, cabría resaltar los diferentes boletines oficiales de las diócesis donde se publicaban todas las decisiones y decretos tomadas en cada territorio, además de cualquier anuncio relacionado con la celebración de actos religiosos. Por otra parte, cabe destacar las visitas ad limina, informes remitidos al Vaticano por los diferentes obispos sobre el estado de la diócesis y también de sus miembros, lo cual nos brinda la posibilidad de acceder a las diferentes percepciones que desde las altas jerarquías eclesiásticas se poseía con respecto a los clérigos y al desempeño de sus funciones. Por último, aunque en el caso del trabajo que nos ocupa no hayamos recurrido a testimonios orales, nos parece interesante reseñar su importancia por el valor que puede poseer a la hora de adentrarse en fenómenos como la relación del clero con la violencia en tiempos más recientes. No se trata de una metodología novedosa, pero sí la manera en que se ha incorporado la historiografía en los últimos años, tras haber resultado un método secundario. Se trata de la realización de entrevistas a hombres y mujeres que protagonizaron un momento o un hecho relevante de la historia más reciente, relacionado con los testimonios de la gente común, con el objeto de reconstruir la vida cotidiana, urbana y rural, según Paul Thompson, uno de los principales expertos en la materia, desde el momento en que la experiencia vital de todo tipo de gente puede utilizarse como materia prima. La historia cobra una nueva dimensión, ya que la historia oral permite la recreación de la multiplicidad de puntos de vista en mayor medida que la mayoría de las fuentes. Un concepto escurridizo: la violencia desde las ciencias sociales. La violencia, aunque existe y se practica desde los primeros compases de la humanidad, no fue identificada como fenómeno digno de atención hasta unos pocos siglos atrás. Fue precisamente en el inicio de la edad contemporánea cuando, sobre todo desde la filosofía, se comenzó a delimitarla como un fenómeno digno de estudio. Desde entonces, las diferentes disciplinas científicas han intentado acotar y conceptualizar una realidad realmente compleja y poliédrica. En el transcurso de la historia, la violencia ha sido elogiada, condenada, suavizada, rebautizada, legitimizada o deslegitimizada. Pero, ¿por qué los seres humanos recurren a la violencia? Existe una vasta producción literaria al respecto. La tesis basada en la afirmación de la violencia como
comportamiento heredado de los antepasados animales han adquirido tradicionalmente bastante notoriedad, así como las teorías que fundamentan la violencia en un impulso totalmente inevitable y preestablecido genéticamente. En este sentido, nos encontraríamos a autores clásicos como Darwin o Sigmund Freud, en cuya obra El malestar en la cultura aboga por la inevitabilidad del comportamiento agresivo del ser humano y el papel fundamental de la cultura como factor que contrarrestaría esta tendencia e intentaría paliar dichos impulsos, generando en el hombre sentimientos de culpabilidad e infelicidad por la no consumación de sus deseos primitivos. Autores como Konrad Lorenz o Desmond Morris, exponentes de la etología de mediados del siglo XX, insistirían de nuevo en el carácter innato de la agresividad que, como tal, poseería componentes genéticos y modificaciones evolutivas que, junto al desarrollo cultural, actuarían como factores determinantes. Para estos autores, la expresión de impulsos violentos sería totalmente inevitable y una característica intrínseca al ser humano. Por nuestra parte, esta serie de planteamientos resultan muy arriesgados y carentes de suficientes bases, ya que la asimilación de la violencia como un fenómeno irremediable resultaría un camino fácil a la hora de explicarlo, desproveyéndolo de todo tipo de complejidad y contribuyendo a su normalización, cuestión que podría llevar a una sencilla justificación de su uso. El antropólogo Ashley Montagu se muestra contrario a las posturas agresivistas, ya que el ser humano nace en predisposición a adquirir conocimientos y no se ve determinado a cometer determinados actos prefijados que, por otro lado, pueden ser controlados. Su tesis se basaría en que ninguna conducta humana específica está genéticamente determinada. La conducta agresiva no es sino una conducta entre otras, muchas. El tipo de conducta que despliega un ser humano en cualquier circunstancia no está determinado por sus genes, aunque exista alguna contribución genética, sino por la experiencia vivida en interacción con esos genes, gracias a factores como la sociabilidad y la educación. Conceptualizaciones restringidas y amplias. Algunos autores, entendiendo la complejidad y la superposición de las diferentes definiciones de violencia, han agrupado dichas acepciones en varias categorías. Vittorio Fubacci, diferenciando entre otros grupos, apunta que en el caso de la acepción fuerza, la violencia se reduciría al plano físico, mientras que en el segundo se tendría en cuenta el ataque hacia cualquier dimensión de la vida del ser humano, principalmente contra sus derechos fundamentales. Ambas visiones plantean inconvenientes, ya que la primera olvida la dimensión psicológica del daño producido, así como sus causas y consecuencias, y la segunda asumiría como violencia cualquier tipo de alienación, injusticia o dominación, tal y como plantean autores como el politólogo John King. Charles Trilly afirma en este sentido que determinadas situaciones de injusticia u opresión podrían ser consecuencias de la violencia o podrían también desembocar en ella, algo que no justificaría el acoger
bajo el apelativo de violencia toda acción que nos resultare desagradable. Así, nos encontramos ante conceptualizaciones restringidas o amplias de la violencia. Algunos autores, como el historiador Jean-Claude Chesnes, asumirían la violencia en su acepción más simple, ya que no se trataría más que de el ataque directo corporal contra las personas, lo que la define en el uso material de la fuerza, la rudeza voluntariamente cometida en detrimento de alguien. Aún con todo, aludiría a la extensión de diferentes definiciones, agrupadas también en violencia económica y violencia moral o simbólica, que consideraría fruto de los tiempos contemporáneos, en los cuales se presuponen derechos innatos a las personas. En la misma línea se situarían los sociólogos Ted Robert Gurr y Hugh Davis Graham, al asegurar que la violencia sería la conducta dirigida a infligir lesiones físicas a la gente o daños a la propiedad. A nuestro modo de ver, estas definiciones pecarían de simplistas, ya que aún facilitando la localización y mediación de actos de violencia, no permitirían identificar los marcos más amplios en los cuales se gestan esas violencias. Newton Garber, bajo la visión amplia del término, alude precisamente a la violación como rasgo principal de la violencia, diferenciando entre violencia personalizada e institucionalizada. Esta última se efectuaría en representación de un grupo, autoridad o idea política. También expone lo que él entiende por violencia tranquila, es decir, cualquier ataque a la integridad moral de una persona. De la violencia institucional llegaríamos a la violencia estructural, cuyo mayor teórico es Johann Galtung, conocido por establecer la teoría conocida como el triángulo de la violencia, estructura compuesta por varias subcategorías, entre las que encontramos la violencia directa, más palpable, la violencia estructural y la violencia cultural. En sus propias palabras, la violencia sería algo evitable que obstaculiza la autorrealización humana, es decir, numerosos términos como pobreza, alienación o injusticia quedarían englobados dentro de esta definición. Cualquier situación en la que una persona o una serie de personas se vieran limitadas en todas sus dimensiones sería considerada como violenta. En esta línea convendría aludir también a la llamada violencia simbólica, término empleado por Pierre Bourdieu como violencia amortiguada, insensible e invisible para sus propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento. Sería, por tanto, un tipo de violencia indirecta dentro de la cual los dominados no serían conscientes e incluso fomentarían su perpetración dentro de una situación de dominación-sumisión. Ambas visiones, aunque resultan interesantes en la medida en que aluden a la problemática estructural, económica o cultural de la violencia, plantean algunas dificultades metodológicas. Bajo nuestro punto de vista, la violencia más explícita
en su dimensión física o psíquica son la mayor expresión de este fenómeno, siempre que se enmarquen en situaciones o estructuras que pueden dar pie a que la violencia tenga lugar. Así, la violencia de carácter más visible no dejaría de tener su fundamento en realidades más amplias, tales como la situación política, las estructuras económicas o las percepciones culturales. Precisamente sería en el universo de las causas donde quizás el historiador pueda rastrear la violencia, teniendo siempre en cuenta que toda violencia es una interacción social, según mantiene Charles Tilly. Para acabar con este apartado, quedaría por seleccionar una definición lo más ajustada posible a lo que queremos transmitir aquí. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia sería el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Esta definición nos gusta especialmente porque supone una alusión directa a la importancia de las relaciones de poder en la perpetración de la violencia, ya que ésta siempre implica una relación desigual entre los agentes implicados. Violencia sexual y maltrato infantil. Bajo todo este marco nos gustaría resaltar algunas tipologías de violencia específicas y que suelen ser bastante obviadas en los trabajos teóricos generales sobre el tema. Se trata de la violencia sexual, que atenta contra la integridad física, moral y psicológica de las personas. Recurriendo de nuevo a la OMS, quedó definida en 2002 como todo acto sexual o tentativa de consumar un acto sexual sin el consentimiento de la persona, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. Pero más concretamente nos interesaría aludir igualmente a la violencia perpetrada contra los menores, no reconocida como tal hasta el siglo XX. Dentro de las muchas definiciones, cabe destacar la de Morillas Fernández: toda aquella acción u omisión consistente en poner en peligro la integridad física o mental o la seguridad de un menor de 18 años por parte de sus familiares o personas responsables de su cuidado. José San Martín, antropólogo especialista en el estudio de la violencia, incide también en el problema teórico de base que existe a la hora de delimitar el maltrato infantil, y ante la anterior definición añadiría el factor de que el maltratador o maltratadora no sería consciente en ocasiones de cometer el maltrato, ni tendría por qué existir una intencionalidad explícita. Una de las características más notables de los abusos y maltrato a los niños sería la dificultad a la hora de diagnosticar estos problemas, algo que difiere de otro tipo de violencias. De nuevo, esto tiene que ver con la falta de consenso en cuanto a su definición, porque los malos tratos se dan en la intimidad, haciendo muy difícil su detección y finalmente
porque las personas en general y los profesionales relacionados con el niño en particular son reacios a denunciar ante una sospecha de malos tratos. En cualquier caso, el National Center of Child Abuse and Neglect especifica que el abuso sexual a menores se fundamentaría en contactos entre niño y un adulto en los que se utiliza al niño como objeto gratificante para las necesidades o deseos sexuales del adulto, interfiriendo o pudiendo interferir esta experiencia en el desarrollo normal de la salud del niño. Es necesario decir que la mayor parte de la bibliografía se centra en el ámbito intrafamiliar, por lo que quedaría por abordar este fenómeno en detalle en lo que respecta a otros ámbitos sociales. El clero como sujeto de estudio. Habiendo delimitado en la medida de lo posible el objeto principal de análisis, cabe centrarse brevemente en el sujeto de estudio y en las principales vicisitudes históricas a las que fue sometido. El clero haría referencia a todo el conjunto de personas ordenadas dentro del entramado jerárquico de la Iglesia. De acuerdo con esto, existiría una diferenciación clara entre clero secular y clero regular. El primero de ellos se refiere a las personas que dependerían directamente del obispo dentro de la diócesis y que estarían, por ejemplo, a cargo de una parroquia. En el segundo caso, se trata de personas pertenecientes a una orden religiosa y, por tanto, dependientes de esta orden. A todo ello habría que sumar otras figuras como los cardenales y finalmente a la cabeza el Papa de Roma. El siglo XIX. Hasta el siglo XIX y las sucesivas revoluciones liberales, el clero mantuvo un estatus especial dentro del entramado social, constituyendo un estamento más. La Iglesia se encargaba plenamente de las labores de educación y asistencia, así como de gestionar todos sus bienes, pero durante la edad contemporánea, la implantación del Estado liberal implicaría su desaparición como estamento y su sometimiento, a veces parcial, a veces total, al poder civil. Con todo, si nos referimos a España durante el siglo XIX y XX, la Iglesia continuó poseyendo un importante papel en la vida pública, ya que la mayoría de los regímenes políticos definieron el Estado como confesional. Aún con todo, durante los años 30 se dieron importantes pasos como la supresión de la Inquisición en 1834 dentro de la reorganización del sistema judicial. Fue definitivamente a mediados del siglo XIX cuando el clero tuvo que adaptarse a la nueva realidad social y política. Tras las medidas de los sucesivos gobiernos liberales, entre las que destacan las desamortizaciones y la disolución de órdenes religiosas, lo cual degeneraría en la formación de un nuevo clero a partir de los años 40. El nuevo clero ha de basar su influjo en la perfección moral y en los servicios al prójimo, porque ha perdido el poder social y la protección política que antes disfrutaba como estamento. Todo este proceso derivaría en el Concordato de 1851 bajo el reinado de Isabel II. La Iglesia aceptaba la pérdida de los bienes desamortizados y la injerencia estatal en el nombramiento de sus cuadros directos.
regalismo, pero a cambio consiguió afianzar legalmente la confesionalidad católica de la nación y recabar para sí, entre otros derechos, la educación católica en todos los centros públicos y privados, la vigilancia moral de costumbres y lecturas y toda libertad en el desempeño de su tarea pastoral. Años después, la Constitución de 1869 declaró la libertad de cultos y la libre enseñanza. Con todo, la restauración de la monarquía borbónica y la promulgación de una nueva constitución en la que se reconocía a la religión católica como oficial desembocaría en una nueva época dorada para la Iglesia Católica y su papel en la vida pública. La Ley de Asociaciones de 1882 derivó en la formación de multitud de congregaciones religiosas y además se construyeron gran número de parroquias a lo largo de toda la geografía española. En 1892 existían 10.654 religiosos y 34.234 religiosas en la totalidad del estado. En 1900 esa cifra aumentaría a 12.142 religiosos y 42.596 religiosas, aunque según Callahan hay que tener cierta precaución con los datos facilitados directamente por obispos, párrocos y superiores de las diferentes órdenes. Con todo, comenzó a producirse un desequilibrio claro entre el clero secular y regular, siendo este último más rico por su especial relación con las clases burguesas urbanas, desde las cuales se potenciaron devociones concretas. A pesar de ello, la importancia de los párrocos en las comunidades rurales fue esencial durante el período de entresiglos. El ideal del sacerdote manso, sumiso ante la autoridad e indiferente a las cuestiones mundanas, que estaban hondamente comprometidos con su misión religiosa, al tiempo que se mantenían apartados de sus feligreses debido a sus estatus, escondía una realidad bastante distinta. A los párrocos les resultaba imposible, fuera cual fuere el lugar donde lo destinasen, limitarse a desempeñar un sencillo y desinteresado papel pastoral. El párroco disfrutaba de un estatus casi oficial, como hacía evidente el día de su toma de posesión, la lectura obligatoria en su nueva iglesia del decreto de nombramiento emitido por el Ministerio de Gracia y Justicia. En los pueblos y las poblaciones rurales, el párroco era uno de los notables del lugar y participaba en los asuntos públicos. En las comunidades de menos de 10.000 habitantes, el párroco tenía derecho ex oficio a un puesto en el consejo directivo de la escuela, en el comité de selección de jurados y en la junta del censo, cuando se reunían cada 10 años en las poblaciones donde existían comités que se ocupaban de la protección de menores y la asistencia social a los presos de las cárceles del Estado. El párroco formaba parte de ellos. Fue uno de los periodos estelares en cuanto a la celebración de misiones populares, peregrinaciones, celebración de centenarios, etc. Pero siguiendo las tendencias en el resto del continente, se fueron dando los primeros visos de secularización en España, sobre todo en el ámbito urbano. Algunos informes desde la Nunciatura de Madrid
a la Santa Sede durante el pontificado de León XIII corroboraban lo siguiente en cuanto a la capital de España. La ignorancia religiosa, especialmente en las clases inferiores del pueblo, es increíble. La observancia de los días festivos apenas se conoce. Los concubinatos crecen sin medida en la clase alta. La prensa antirreligiosa e inmoral se difunde ampliamente entre el pueblo. Por otra parte, la religión católica comenzó a cobrar importancia en el ámbito social y político gracias al impulso de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, en la cual se festejaba explícitamente el papel de la Iglesia con respecto a la cuestión social. El papel social de la Iglesia fue predominantemente en el terreno asistencial. En el campo también se destacó el cooperativismo rural, guiado por las directrices de la Iglesia. Lo cierto es que tanto la Iglesia como las instituciones públicas promovieron una visión paternalista de la llamada cuestión social, traducida en reformas y asistencia social dedicadas a paliar los problemas derivados del paro y la miseria a través de organizaciones como el Centro Escolar Dominical de Obreros de Pamplona, 1884, y el mutualismo gremial, medidas realmente desfasadas en muchos sentidos y que no paliaban los problemas latentes, aunque sí proporcionasen un alivio temporal. El siglo XX. Durante la primera mitad del siglo XX, la presencia de la Iglesia seguiría siendo relevante, pero sin embargo se apreciaron vías de secularización en la diócesis de Pamplona. Si echamos un vistazo al gráfico, puede observarse cómo el número de seminaristas y de ordenaciones sufre un descenso paulatino desde inicios del siglo XX hasta los años 20, cuando de nuevo el número de alumnos comienza a ascender debido a las campañas de recristianización en el marco de la dictadura del Primo de Rivera, para volver después a descender en la Segunda República. Con todo, una de cada 85 personas a fines de los años 20 pertenecía al estamento eclesiástico en la totalidad de la provincia, una cifra bastante elevada. Durante los años 20, la mayor parte del clero secular cumplía con un perfil procedente de poblaciones pequeñas, mayoritariamente campesinos, comerciantes, artesanos y profesionales liberales. Paulatinamente la Iglesia fue acaparando mayor protagonismo, ya no solo a un nivel meramente social, sino en un sentido político, siempre situándose en una postura generalmente contraria al liberalismo. Se vio decidida, por tanto, a plantar cara, a posicionar políticamente a sus feligreses, a pesar de que en teoría la Iglesia no pudiese mostrar una oposición abierta al régimen político establecido según dictaba el Vaticano. Sin embargo, para gran parte de los clérigos existían opciones políticas adecuadas a la moral católica, lo cual dio lugar a una problemática reflejada en una sociedad en la que la cuestión religiosa polarizaba los diferentes grupos y suponía un factor políticamente movilizador en alto grado. En la mayoría de los casos, la tendencia política que mejor se adecuaba a
la fe resultó ser el tradicionalismo. En 1930 la diócesis de Pamplona estaba formada por 561 parroquias. El número de sacerdotes seculares por habitante a nivel nacional era de 726, mientras que en Pamplona lo era de 293 y en Tudela de 322. En cuanto a religiosos, en Tudela existía uno por 103 y en Pamplona uno por 120. Cifras que contrastaban con el dato nacional de 294 religiosos por habitante. La principal actividad del clero regular venía siendo la enseñanza, además de la predicación. En Pamplona destacaban los maristas o los escolapios, aunque los capuchinos eran la orden con más presencia en Navarra, reestablecidos desde 1879, pero la más relevante e influyente seguía siendo los jesuitas. En cuanto a órdenes femeninas, resaltan las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl, con mayor protagonismo en escuelas y hospitales. Deteniéndonos de nuevo en el clero secular, según Dronda, el cura navarro, a la altura de los años 20 y 30 fue una figura cercana y distante al mismo tiempo, ya que la mayoría regentearían las parroquias de sus localidades de origen, pero debiendo mantener cierto aislamiento con respecto a sus vecinos por su dedicación completa al estudio. Durante el período republicano, igualmente, la cuestión religiosa fue uno de los asuntos que más contribuyó a la inestabilidad política durante estos años, en un momento en que otros países europeos ya habían resuelto la cuestión religiosa. Los actos vandálicos que algunos sectores perpetraron contra conventos e instituciones católicas poco después de que se proclamase el nuevo régimen, junto a las primeras medidas laicistas del gobierno, facilitaron la oposición en bloque de los católicos antirrepublicanos. Durante este periodo, las asociaciones católicas se multiplicaron en Navarra, destacando entre otras la labor de Acción Católica. El golpe de Estado de 1936 implicó un posicionamiento oficial por parte de la Iglesia meses después del inicio del conflicto. A este respecto, esta cita de Blázquez consigue resumir el papel desempeñado por la mayor parte de sus miembros. Es cierto que la Iglesia española no participó directamente en la sublevación de 1936, no fue conspiradora, pero no es menos cierto que tampoco fue neutral, sino beligerante. Legitimó la sublevación, condenó a los de un bando y santificó a los de otro. El Papa Pío XII, de hecho, apoyó a España vencedora y tras la guerra los obispos se convirtieron en funcionarios del Estado, con presencia en cortes, en consejos del reino y de regencia en la enseñanza o en las instituciones culturales. El cura se constituyó también en autoridad local. Los seminarios crecieron durante los años 40 y 50 con seminaristas mayores que pasaron de los 2.935 en 1942, 1943 a 8.387 en 1961-62. También fue la edad de oro del clero regular
con 87.000 religiosos y religiosas en 1945 y 152.514 en 1962. En 1953 se elaboró otro nuevo concordato y además Franco fue condecorado por el Vaticano. El Estado concedía a la Iglesia protección económica, tutela de la fe católica mediante la prohibición de proselitismo a cargo de otras confesiones religiosas, exención del servicio militar para los clérigos, libertad de crear seminarios y universidades de la Iglesia, garantía de la enseñanza religiosa católica en los centros estatales y no estatales, y además se confiaba a la Iglesia la vigilancia sobre la moral y buenas costumbres. Por aquel entonces comenzaron a surgir voces discrepantes entre las altas jerarquías eclesiásticas, al menos de manera tímida. Tal es el caso de Tarrancón, obispo de Solsona. En cuanto al clero secular, comenzó a existir una relación muy estrecha con los movimientos obreros. El aumento de las asociaciones apostólicas de obreros, la aparición de partidos demócratas cristianos clandestinos y el resurgimiento de poderosas corrientes nacionalistas entre el clero y los fieles del País Vasco y de Cataluña eran demostraciones de la incipiente fractura que se iba produciendo en aquella amalgama de religiosidad disfrazada de cruzada e ideología política conservadora. Así, en 1946 se fundó la OAC, Hermandad Obrera de Acción Católica, con un papel muy activo en las reivindicaciones obreras durante las décadas posteriores, siendo un germen de las comisiones obreras. Igualmente la JOC, Juventud Obrera Cristiana, poseyó un papel primordial en el cambio de rumbo a nivel ideológico de parte de los miembros de la Iglesia, sobre todo de sacerdotes jóvenes. La implicación del clero vasco a la hora de manifestar desafección por el régimen también fue esencial desde los años 60. Todas estas nuevas corrientes derivaron de la celebración del Concilio Vaticano II, dentro del cual se reconocería la libertad religiosa, algo que chocaba de pleno con el nacionalismo nacional catolicismo. En cuanto a Navarra, cabe destacar la importancia de los jóvenes sacerdotes a la hora de asumir posiciones contrarias al franquismo en los años 60 y 70, unos jóvenes generalmente formados por fuera de su tierra de origen, bajo el nuevo influjo del concilio. Para los años 60 y 70, muchos de estos jóvenes se aproximaron a posiciones de izquierda e incluso marxista. La polarización dentro de la Iglesia fue realmente marcada en este periodo, lo cual muestra la pluralidad que existió dentro del clero durante los últimos años del régimen franquista en términos ideológicos. Clero y violencia, una posición ambivalente. Tal y como remarcábamos durante la edad contemporánea, el clero ha sido estudiado principalmente como sujeto activo y pasivo de violencia en lo que respecta a motivaciones principalmente políticas y no tanto a una violencia de carácter interpersonal. Desde inicios de esta época tenemos, por ejemplo, a clérigos implicados en luchas políticas con importantes guerrilleros en la guerra de independencia y en las sucesivas guerras carlistas. De hecho, durante los primeros compases del siglo XX, la adscripción explícita
de los clérigos a determinadas posiciones políticas fue bastante clara, como hemos visto. El fiscal de la diócesis denunció a varios párrocos de la provincia por asistencia a círculos políticos en 1905, siguiendo las indicaciones del obispo José López Mendoza, que intentaba disuadir al clero de acudir y participar de determinadas prácticas populares, como acudir a los partidos de pelota, a las corridas de toros, a las tabernas y por supuesto a los casinos de carlistas. Pero principalmente han sido los escenarios para los siglos XIX y XX en los que se ha desenvuelto la historiografía en relación con la violencia y el clero, y que vamos a destacar muy brevemente desde un marco local: la guerra civil y el anticlericalismo. El clero y la guerra civil. Los discursos beligerantes de algunos miembros de la Iglesia, como es el caso del cardenal Isidro Gomá durante la guerra civil del 36, son también un claro ejemplo de la implicación del clero en estos términos y de una defensa explícita del clero en la violencia. Así también durante una defensa explícita del empleo de la violencia. Así también durante la guerra civil es especialmente reveladora la declaración del obispo de la diócesis de Pamplona, Marcelino Olaechea, aunque luego manifestase ciertos reparos con la represión ejercida desde las nuevas autoridades. No es una guerra la que se está librando, es una cruzada. Y la Iglesia, mientras pide a Dios la paz y el ahorro de la sangre de todos sus hijos, que los aman y luchan por defenderla, y de los que la ultrajan y quieren su ruina, no puede menos que poner cuanto tiene en favor de sus cruzados. Estamos de acuerdo con Javier Dronda cuando asegura que la postura más habitual del clero ante la represión parece que fue la de inhibirse, aunque no faltaron quienes la jalearon y quienes se atrevieron a intentar impedirla. Por un lado nos encontramos con el párroco de Obanos, quien realizó alguna matización con respecto al quinto mandamiento: no matar, añadiendo: salvo excepciones. Incluso el cura de Sartaguda, Francisco Ancín, llegó a partir al frente. El párroco de Yesa, Francisco Asensio, debió participar en la elaboración de las listas de ejecutados y llegó a amenazar con pasar por las armas a todos los que no fueran a misa. Pero por otro lado nos encontramos con sacerdotes represaliados y fusilados como el capellán castrense Pitillés, Santiago Lucus Aramendía, conocido por defender posiciones republicanas, quien fue detenido y fusilado en el 3 de septiembre de 1936, o el párroco de Oroz Betelú, Rafael Goñi, quien ayudó a algunas personas a cruzar la frontera, siendo finalmente encarcelado. Clericalismo y anticlericalismo. En cuanto a su trascendencia como fenómeno, también resulta interesante aludir al anticlericalismo por lo que supuso en este caso el rol que asumieron los clérigos como víctimas
Este fenómeno característico del siglo XIX y parte del XX ha sido tratado a través de su doble vertiente, la intelectual como un laicismo activo y la populista que centró su objetivo en un clero alineado con los poderes tradicionales y comentario al cambio político. El anticlericalismo fue una expresión casi constante de descontento social desde los inicios del siglo XIX. Aunque la Iglesia afianzase su hegemonía durante la Restauración mediante sus privilegios y su capacidad movilizadora, una nueva ola anticlerical se expandiría por toda la península a comienzos de la centuria siguiente. A pesar de que la sociedad pamplona ofreciese en apariencia una imagen uniforme respecto al credo religioso, desde finales del siglo XIX surgieron voces que comenzaron a cuestionar de una manera explícita el papel hegemónico de la Iglesia Católica y su posición privilegiada en el sistema restauracionista. En un momento en el que el catolicismo empezaba a instaurarse de una manera inapelable en forma de organizaciones no solo confesionales, sino políticas, como Acción Católica, demostrando ser un movimiento de carácter transversal gracias a los privilegios y seguridad de la que había gozado desde el advenimiento del nuevo régimen en 1875. Un ejemplo claro ha cedido en Pamplona sobre la trascendencia de este asunto fue lo acontecido en torno a la figura de Basilio Lacorte, importante representante del republicanismo y del laicismo navarros. En 1898 publicó el primer número del semanario de corte anticlerical y republicano, El Porvenir Navarro, del cual apenas se conservan números. El impacto del semanario fue tal que desde el obispado se prohibió su lectura mediante un edicto del 11 de noviembre de 1899, excomulgando a su vez al fundador y amenazando con el mismo proceder a aquellos que colaborasen directa o indirectamente en la difusión de este tipo de publicaciones. El propio ayuntamiento se alineó con el obispo Antonio Ruiz Cabal y lo acompañó en una manifestación en contra del semanario, que fue definitivamente prohibido por el gobernador. A pesar de estas enormes trabas, la Corte respondió con la publicación de otro semanario, La Nueva Navarra, que fue también condenado en 1901 y rebatido por la otra publicación, La Vieja Navarra, que apareció a finales de 1900 con el siguiente propósito: nuestro programa es de rúbrica en estos casos y hay que publicarlo. El nuestro es sencillo y claro. La Vieja Navarra viene látigo en mano a azotar el rostro de la Nueva Navarra, es decir, los verdaderos católicos, a luchar cara a cara contra los anticatólicos, los no excomulgados contra los excomulgados. No defendemos ningún partido político, no somos integristas, ni carlistas, ni monárquicos, ni republicanos. Sobre todo, sobre nosotros no ondea bandera alguna política. Somos únicamente católicos navarros. Amigos nuestros son todos los no excomulgados, enemigos cuantos son amigos del excomulgado. Venimos a luchar, pero a luchar hasta vencer o morir.
Los secuaces del semanario excomulgado, lejos de escuchar y atender la voz paternal de la iglesia que los llamó al arrepentimiento, continúan pertinaces en el error y presentan la batalla en un nuevo semanario. Nosotros aceptamos la batalla y a eso viene la vieja Navarra a batallar sin tregua, sin descanso, sin miramientos ni repulgos contra la nueva Navarra. El tono beligerante de la publicación, acorde con la tónica del momento, daba muestra de la potencia de los sectores católicos de la ciudad frente a las voces discrepantes. A pesar de esta casi frontal oposición de las instituciones navarras a cualquier signo de expresión anticlerical, el laicismo se fue abriendo paso en amplios sectores sociales del país. Desde luego, los cambios relacionados con estos fenómenos se fueron implantando de manera ralentizada respecto al resto del país y aún más en referencia a Europa. Así, frente a este anticlericalismo de tinte intelectual, de la mano de la corte, fuertemente reprimido, algunas expresiones de tinte más popular tomaron forma de pequeños atentados. Así, el domingo 8 de noviembre de 1891, los feligreses que se encontraban en los oficios de la parroquia de San Nicolás al sur de la ciudad se sobresaltaron por una gran detonación frente a la puerta del templo y bajo el porche que da acceso a la iglesia había estallado un petardo compuesto de pólvora, provocando daños materiales de relativa gravedad en la propia iglesia y en las casas aledañas. Los agentes municipales consiguieron detener a dos sospechosos de 17 y 18 años que, según se informaba, ya eran conocidos para las autoridades. Mientras tanto, el católico vecindario de Pamplona comentaba ayer con indignación el atentado, deseando que no quede impune. Los dos individuos fueron puestos en libertad y la causa abierta en el juzgado de instrucción sobreseída. Estos sucesos no pasaron de ser anecdóticos y la tónica general en la capital navarra se situó en pro de una movilización casi generalizada contra las medidas laicistas de los diferentes gobiernos de comienzos del siglo XX, principalmente de la mano de algunos progresistas como Canalejas. Lo cierto es que la cuestión religiosa no produjo un gran desencadenamiento de actos violentos en la capital. La confesionalidad de gran parte de la población no permitió que las tendencias secularizadoras penetraran con fuerza en la sociedad pamplonesa, ni que se produjesen expresiones más espontáneas contra las instituciones eclesiásticas. Esto degeneró en que las manifestaciones de tipo anticlerical fuesen no solo censuradas desde los medios de comunicación y el obispado, sino también desde las propias instituciones civiles navarras. Igualmente, la celebración de concurridas manifestaciones en la capital con el objetivo de mantener el régimen especial que durante la restauración se había promovido para con la iglesia, nos muestran la capacidad de movilización a un nivel no solo religioso, sino político del catolicismo. La violencia
interpersonal, los párrocos y la conflictividad cotidiana. Volviendo la mirada a algunos episodios paradigmáticos en términos de la violencia interpersonal para esta época, cabría resaltar en primer lugar algunos casos incoados en el tribunal episcopal, fuesen transmitidos por denuncia de los feligreses o de oficio. En el primer tercio del siglo XIX nos encontramos con varios casos de párrocos que llegaban a abusar del vino y de la misa, solo cual daba lugar a ciertos conflictos. En 1819, en el pueblo de Jaurrieta, el presbítero beneficiado de la parroquia fue sorprendido varias veces abusando del vino, lo cual le hacía proferir cuestiones obscenas con otras que insultaban y ofenden a los circundantes y los expone a insultos temibles, causando por todo aquello graves y repetidos escándalos, así en su pueblo como en otros de los circundados. Por todo ello fue desprovisto de los beneficios en favor de los gastos del seminario y obligado a pagar las costas. Como decíamos, en algunos casos fueron los propios feligreses los que denunciaron a algunos clérigos ante el obispado. En 1901, varios miembros de la Junta de Fábrica de la Iglesia Parroquial de San Pedro Sarria de Estrella se quejaron del párroco, el cual decían abusaba de su autoridad dentro de la iglesia, realizando ataques tanto físicos como verbales contra el organista y situando a la feligresía en su contra. Al parecer, esta actitud la había mantenido también con otras personas, a pesar de la exposición de estas personas. Finalmente decidieron retirar la denuncia sin que conste específicamente por qué en el proceso. Pudo haber sido por iniciativa propia o bajo sugerencia del propio obispado. De la misma forma, a inicios de esta centuria se dieron varios casos de injurias entre los propios miembros del clero. Tal es el caso de Pablo Irriberri, vicario del Hospital Provincial en 1908, quien fue denunciado por el presbítero capellán del centro por decir tanto a este como al capellán Martín Burbindo que no tenían vergüenza, que no podía arrastrarlos a confesar a los hombres y que por el contrario iban corriendo a confesar a las mujeres. Finalmente se llegó a un acuerdo entre las partes. Los procesos de divorcio, discursos y justificación de la violencia. En este punto sería interesante aludir a los procesos de divorcio tramitados en este tribunal, desde los cuales se desprenden ciertos discursos acordes a los preceptos de la época en cuanto al matrimonio como unión sagrada e irrompible, a pesar de los maltratos y vejaciones que pudiesen sufrir algunas mujeres y que implican ciertos posicionamientos con respecto al empleo de la violencia en el ámbito privado. Un caso paradigmático es el de Saturnina Michaus, quien presentó una demanda contra su marido al juzgado municipal en noviembre de 1878,
alegando malos tratos continuados. Desde que se celebró su matrimonio, José María Orsay la maltrató reiteradamente. Por ello, Saturnina se vio obligada a refugiarse en casa de algunas vecinas hasta donde la perseguía su marido, quien la arrojaba al suelo y enseñándose con ella, dándole fuertes golpes, bien con la mano, bien con un palo, de una manera tan brutal que ni las lágrimas y ayes continuos de la pobre esposa eran suficientes para ablandar el corazón empedernido de su marido. La propia Saturnina tuvo que ausentarse varias veces de su casa durante la primavera y el verano de 1878, refugiándose en su casa natal en Lecumberri con motivo de las constantes vejaciones de su marido. En una de estas ocasiones, mediante orden del alcalde y del gobernador civil, la Guardia Civil se encargó de que volviera junto a su marido. Algunos de los vecinos confirmaron estos hechos en sus testificaciones. En el caso de Isidoro Tanco, quien vio cómo Orsay amenazaba a su mujer con un cuchillo, igualmente otras vecinas de la casa, como Manuela Fradique o Aniceta Mozo, acogieron a Saturnina sin poder hacer otra cosa que ofrecerle alimento y consejo. A pesar de todos estos testimonios, resulta especialmente esclarecedor un escrito del abogado del denunciado en el que se intenta exculpar al marido, incidiendo en el hecho de que el matrimonio se había producido más por conveniencia que por afecto amoroso. Así, el resultado habría sido que en vez de ser lo que la mujer debe ser en el matrimonio, de dulzura, de templanza, de sentimiento, de consuelo de su marido, se hayan hecho insoportable la compañía de ese, y en vez de sufrir las contrariedades propias del matrimonio por la oposición a veces de los caracteres de los cónyuges, que la esposa por Dios la ha dotado, está llamada a armonizar 3 veces, se le ha escapado de la casa conyugal. Un punto y aparte, continuaremos.